Magdalena se miraba en el viejo espejo, una figura pequeña y cansada, pero con ojos aún llenos de una chispa antigua, un destello de dignidad inquebrantable. Sus manos, marcadas por el tiempo y el trabajo incansable, alisaban con esmero el modesto vestido color marfil que había guardado para la ocasión. Era el día más esperado, el día de la boda de Héctor, su único hijo, su razón de ser más profunda. Recordaba las noches en vela, los sacrificios silenciosos, el esfuerzo denodado para darle siempre lo mejor, incluso después de enviudar tan joven. El orgullo maternal le inflaba el pecho, una emoción pura y dulce que acallaba cualquier atisbo de preocupación, cualquier temor latente. Se permitió un leve suspiro, imaginando la felicidad de Héctor, la alegría de verlo formar su propia familia en un entorno próspero, aunque ella apenas pudiese permitirse el transporte al lujoso salón. La dirección del evento era un castillo moderno, una construcción imponente, que contrastaba brutalmente con su humilde morada, una humilde casa de barrio que era su único refugio. Al llegar, la magnitud del lugar la abrumó ligeramente, una sensación de insignificancia la envolvió. Jardines inmaculados, fuentes cristalinas, ballet parkings elegantes y mozos uniformados, se movían con prisa, como figuras de un ballet elitista. Magdalena, sintiéndose un poco fuera de lugar entre la ostentación y el brillo de los invitados más jóvenes y adinerados, avanzó con paso firme aferrando su pequeña cartera de mano, un objeto que le parecía un ancla. Buscó con la mirada a Héctor, a su hijo amado, deseando compartir con él este momento trascendental, este hito significativo en su vida. Su corazón palpitaba con expectación, anhelando un abrazo cálido, una sonrisa de bienvenida que disipara la creciente incomodidad. Pero la multitud era densa, un mar de rostros desconocidos, risas resonantes y música alta que amortiguaba sus propias esperanzas, ahogando su voz interior. No lo encontró de inmediato, lo cual era natural, pensó con resignación. Era su gran día, estaría ocupado, emocionado, rodeado de gente importante. Se prometió paciencia, un rasgo que la vida le había enseñado con amarga insistencia, esculpiendo su carácter. Mientras se abría paso entre la gente, notó las miradas curiosas de algunos invitados, un escrutinio fugaz y condescendiente, pero decidió ignorarlo. Su mente estaba fija en la felicidad de Héctor y en el porvenir glorioso que se abría ante él. La felicidad de su hijo era su única, verdadera recompensa, su eterno motor. Canto. El aire se cargaba de un perfume costoso, ajeno a su mundo simple, y Magdalena sintió un escalofrío. Con dificultad, Magdalena logró acercarse a la zona principal del banquete, donde mesas adornadas con flores exóticas y cristalería resplandeciente prometían una noche de ensueño. Observó a Sara, la flamante novia, una mujer de belleza fría y porte arrogante, flotando entre los invitados, recibiendo elogios con una sonrisa calculada. La visión de su nuera, tan distante de la imagen de una hija amorosa que Magdalena había anhelado, le apretó el pecho. Finalmente, Sara la divisó. No hubo la calidez esperada, ni un gesto de afecto genuino. En su lugar, Sara se acercó con un aire de superioridad, su voz melosa pero con un filo apenas perceptible. «Abuela Magdalena, qué gusto que haya podido venir», dijo, besándole el aire cerca de la mejilla, un contacto tan superficial como su falsa cordialidad. Magdalena intentó sonreír, pero la frialdad de Sara le heló el alma. «Sara, mi querida. Felicidades». «Luces espléndida», respondió, con la voz temblorosa, intentando mantener la compostura. Sara la tomó suavemente del brazo, pero su agarre era firme, casi restrictivo. «Ahora, la acompaño a su mesa. Hemos pensado en algo especial para usted, un lugar más tranquilo, alejado del bullicio de la fiesta, para que pueda disfrutar con mayor serenidad», explicó con una falsa solicitud. Magdalena sintió un escalofrío, una premonición desagradable. Sara la condujo a través del amplio salón, pasando por mesas elegantes y risas contagiosas, directo hacia un rincón sombrío, casi oculto, Pungario Abizón de Zorinie, casi oculto. Allí, cerca de la entrada a los ruidosos servicios sanitarios, había una mesita miserable, pequeña, y con un mantel algo ajado, visiblemente diferente al resto.
Estaba completamente sola, un islote de soledad en medio de la celebración. El corazón de Magdalena se encogió. La humillación ya empezaba a quemarle las entrañas. Las miradas furtivas de algunos mozos, testigos silenciosos de aquella escena, solo avivaron su vergüenza. El ruido de las descargas y el murmullo de las conversaciones desde los baños, era un coro constante, una burla cruel a la promesa de un lugar tranquilo. Sentándose con lentitud, Magdalena intentó disimular el dolor lacerante que sentía, una herida abierta en su dignidad. La visión de su hijo bailando alegremente con Sara, ajeno a su sufrimiento, era un golpe demoledor. Magdalena se sentó en la miserable mesita, la silla incómoda, el ambiente gélido a pesar de la calidez del salón principal. El murmullo constante proveniente de los servicios, el olor a desinfectante, todo contribuía a la sensación de destierro, junto con él. Observaba la escena del banquete como si estuviera detrás de un cristal opaco, una invitada invisible a la boda de su propio hijo. Las lágrimas se le agolpaban en los ojos, pero las contuvo con un esfuerzo supremo. No quería derramarlas allí, no quería darle a Sara esa satisfacción. Unos minutos después, Sara reapareció, con una sonrisa aún más forzada que antes, cargando una bolsa de papel. «Abuela, aquí le traigo algo para que pique mientras espera la cena. Sabemos que los ancianos tienen digestiones más lentas, y preferimos que no se arriesgue con la comida del banquete», dijo, entregándole la bolsa con una mezcla de condescendencia y malicia descarada. Magdalena, con manos temblorosas, abrió la bolsa. Dentro encontró un trozo de pan duro, envuelto en una servilleta de papel barata, un contraste insultante con el festín de manjares que se servía en las mesas de los otros invitados. Era un gesto deliberado, una bofetada en público. La humillación se transformó en un ardor violento que le subía por la garganta. «¿Pan duro?», balbuceó, su voz apenas un suspiro herido. Sara arqueó una ceja delgada, su expresión endurecida. «Sí, abuela. Es mejor para usted. Y, por favor, le rogaría que lo comiese fuera, en el jardín. El olor del pan viejo puede molestar a los demás invitados. Queremos que todo sea perfecto para Héctor», ordenó con un tono que no admitía réplica, su voz baja pero llena de autoridad implacable. La boca de Magdalena se abrió, pero no salieron palabras. Estaba petrificada por la crueldad, por la desfachatez de la orden. Miró a su alrededor, buscando un rostro amable, una mirada de compasión. Pero solo encontró indiferencia o miradas esquivas. Intentó divisar a Héctor, pero él estaba en el centro de la pista de baile, riendo, completamente ajeno a la agonía de su madre. La traición la golpeó, con la fuerza de un rayo, una verdad amarga y dolorosa. No solo Sara, sino también Héctor, de alguna manera, le había fallado. Se levantó lentamente, la bolsa con el pan duro en la mano, sus ojos fijos en el suelo para evitar cualquier contacto visual. Sintió que su corazón se desmoronaba en 1000 pedazos pequeños. Con paso arrastrado, cada zancada un lamento silencioso, Magdalena abandonó el salón, buscando refugio en la relativa oscuridad del jardín, donde las luces tenues apenas iluminaban los senderos. El aire fresco de la noche, aunque un alivio para su rostro enrojecido, no logró apaciguar el fuego de la vergüenza que la consumía por dentro. Se sentó en un banco de piedra frío, bajo la sombra de un árbol viejo, sintiéndose como una paria, una figura insignificante desterrada del paraíso de la felicidad ajena. Abrió la bolsa, sacó el pan. Era tan seco, que se desmoronaba en sus dedos temblorosos. No tenía apetito, la idea de tragar aquel insulto le revolvía el estómago. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza, finalmente brotaron, surcando surcos salados por sus mejillas marcadas. Lloró en silencio, una pena profunda y antigua que se mezclaba con la humillación fresca, con el desgarro de la indiferencia de su hijo. En su mente, una imagen clara y reconfortante surgió, el rostro amable de Carmen, su cuñada fallecida, una mujer de corazón generoso y espíritu alegre. Carmen siempre había sido un apoyo incondicional para Magdalena, una hermana del alma, una confidente leal. Recordó las tardes compartidas, los consejos sabios,
la risa contagiosa de Carmen que llenaba de luz cualquier espacio. Carmen, que siempre la había tratado con dignidad y cariño sincero, era el polo opuesto de Sara. Su recuerdo era un bálsamo, y a la vez, una punzada de dolor por su ausencia. Si Carmen estuviera viva, pensó con desesperación, jamás permitiría tal ultraje. Se preguntó, ¿qué habría pensado Carmen de la mujer, que ahora era la esposa de Héctor? La mujer que maltrataba a su madre. Las luces del banquete brillaban a lo lejos, un recordatorio constante de la alegría que ella no podía compartir, de la felicidad superficial que se construía sobre su dolor. Un hombre alto, con un traje oscuro y elegante, se detuvo brevemente al borde del jardín, su mirada penetrante recorriendo el lugar. Sus ojos oscuros se posaron por un instante en Magdalena, solitaria y llorosa. No se acercó, no hizo ningún gesto, simplemente la observó con una expresión indescifrable antes de desaparecer discretamente, entre la espesura de los setos. Magdalena, sumida en su amargo lamento, apenas notó la presencia efímera de aquel extraño. Su mundo se había reducido a la pena y al silencio cruel de la noche. Se sintió más sola que nunca, un espíritu quebrado, sin rumbo. Magdalena regresó a su modesta casa de barrio, el alma hecha pedazos, su cuerpo sintiendo el peso de cada año de sacrificio. La llave giró en la cerradura con un chasquido hueco, un sonido que resonó en el silencio de su hogar, un eco de su propia desolación. La oscuridad de la sala la recibió, tan densa como el vacío en su corazón. Se quitó el vestido marfil, el símbolo de sus esperanzas destrozadas, y se puso su vieja bata de casa. Se sentó en el sofá desgastado, con las manos aferradas a una taza de té frío, su mente reproduciendo una y otra vez la escena humillante en la boda. La imagen de Sara, la sonrisa burlona, el pan duro, la orden cruel de comer fuera. El dolor era tan profundo que le costaba respirar, un nudo apretado en su pecho que amenazaba con ahogarla. Pensó en Héctor, en su silencio, en su aparente indiferencia. ¿Cómo pudo su hijo, al que ella había amado con todo su ser, permitir semejante barbaridad? La pregunta se clavaba en ella como un puñal afilado, sin respuesta, solo un abismo de tristeza. De repente, un golpe suave pero firme resonó en la puerta. Magdalena se sobresaltó, su corazón dio un brinco. ¿Quién podría ser a estas horas de la noche? Su primer pensamiento fue Héctor, quizás arrepentido, quizás viniendo a disculparse. Una chispa de esperanza fugaz se encendió en su pecho, apenas perceptible. Se levantó con lentitud, sus piernas temblorosas. Al abrir la puerta, se encontró con el hombre del traje oscuro que había visto en el jardín de la boda. Su rostro era serio, sus ojos profundos y directos, irradiando una seriedad profesional. «Buenas noches, señora Magdalena. Disculpe la hora inoportuna». Su voz era grave, tranquila, pero con una resonancia de autoridad sutil. «Mi nombre es Roberto Silva. Soy investigador privado. He trabajado para su cuñada, Carmen. Tengo un asunto importante y muy delicado que tratar con usted», dijo, extendiendo una tarjeta con su nombre y un número de contacto. Magdalena lo miró con incredulidad y una creciente curiosidad. El nombre de Carmen, pronunciado con tal solemnidad, la impactó. ¿Qué podría querer este hombre, a estas horas, con ella? ¿Y qué relación tenía con Carmen? Su mente, hasta ese momento sumida en la tristeza, comenzó a agitarse con una mezcla de recelo y una extraña, nueva expectación. La noche, que había prometido ser solo dolorosa, parecía tomar un giro inesperado. La figura de Roberto Silva, imponente y misteriosa, se erguía en el umbral de su casa, anunciando sin palabras el inicio de algo grande y trascendental. Magdalena, aún con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, permitió que Roberto Silva entrara en su humilde sala. El contraste entre la elegancia del investigador y la sencillez de su hogar era evidente, pero Roberto se movió con respeto, sin un atisbo de condescendencia. «Tonto». Se sentaron, Magdalena en el sofá desgastado, Roberto en una silla vieja de madera. El ambiente se cargó de una tensión palpable, una expectativa silenciosa. «Sé que es una noche difícil para usted, señora Magdalena, y lamento profundamente tener que perturbarla aún más».
Pero lo que tengo que decirle es urgente y vital, especialmente para usted, comenzó Roberto. Su voz grave pero tranquilizadora. Yo fui el investigador de confianza de Carmen, su cuñada, durante muchos años. Ella me encargó diversas gestiones confidenciales, y una de ellas involucraba directamente su bienestar futuro. Continuó, observando la reacción de Magdalena, que escuchaba con atención aturdida. Roberto sacó de su maletín de cuero una carpeta voluminosa, atada con una cinta. La puso sobre la mesa de café, un objeto pesado y significativo. Carmen, en vida, era una mujer previsora y de gran corazón. Sabía que se acercaba el final, y quiso asegurarse de que usted, a quien consideraba una hermana, estuviera protegida. Me confió la misión de entregarle estos documentos en el momento oportuno. Creí que después de lo que presencié en el evento de esta noche, no había mejor momento que este para su entrega, explicó. Su mirada fija en Magdalena, una mirada llena de comprensión y apoyo. Magdalena miró la carpeta con una mezcla de recelo y fascinación. ¿Protegerla? ¿Qué querría decir eso? Su mente, tan nublada por el dolor, apenas podía procesar las palabras. ¿Qué contiene esa carpeta?, preguntó, su voz un hilo apenas audible, mientras extendía una mano temblorosa para tocar el pesado objeto. Roberto asintió lentamente. Contiene su futuro, señora Magdalena. Contiene la verdad sobre una herencia que le fue legada por Carmen. Una herencia que ha sido, me temo, cruelmente usurpada. Le ruego que la lea con calma, en la privacidad de su hogar. Y si necesita mi ayuda, mi número está en la tarjeta. Estaré a su entera disposición, dijo, levantándose. Magdalena sintió un torbellino de emociones, confusión, una chispa de esperanza, pero también un miedo incipiente a lo desconocido, a lo que esas páginas pesadas podrían revelar. El investigador le dio una última mirada de aliento antes de despedirse, dejando la carpeta como un faro solitario en la mesa. La noche ya no era de simple tristeza, sino de misterio, y de una revelación inminente. La soledad se había llenado de intriga. La puerta se cerró suavemente tras Roberto Silva, dejando a Magdalena sola con la pesada carpeta en la mesa. Sus manos temblaban mientras desataba la cinta que la mantenía cerrada. El sonido del nudo deshaciéndose pareció amplificarse en el silencio de la sala. Abrió la tapa con cautela, revelando una pila de documentos sellados, con encabezados oficiales y sellos notariados. La primera hoja era una carta, escrita a mano con la elegante caligrafía de Carmen. Mi querida Magdalena, empezaba, si lees esto, es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas cuánto te amé, y lo agradecida que estoy por tu nobleza y tu eterna bondad. Siempre fuiste mi verdadera familia. Las palabras de Carmen, llenas de afecto sincero, hicieron que las lágrimas brotaran de nuevo, pero esta vez eran lágrimas agridulces, de amor y pérdida. Siguió leyendo. La carta explicaba su agradecimiento por los años de compañía y el deseo de asegurar el futuro de Magdalena. Fue entonces cuando llegó al meollo del asunto, al contenido más importante de la carpeta. Magdalena leyó y releyó las cláusulas testamentarias. Carmen le había legado a ella, Magdalena, su enorme mansión idílica, valorada en $500,000, junto con sustanciales cuentas bancarias. La cantidad era asombrosa, casi incomprensible para alguien que había vivido siempre con lo justo. Un hogar espacioso y dinero suficiente para una vida tranquila, sin preocupaciones económicas. La información la golpeó como un rayo en cielo sereno. ¿Una mansión? ¿500,000? No podía creerlo. Era una fortuna, una vida completamente diferente a la que había imaginado, a la que había aceptado con resignación. Al principio, la incredulidad fue total. ¿Un error? ¿Una broma cruel? Pero los documentos eran irrefutables. Testamento notariado, extractos bancarios, títulos de propiedad. Todo estaba allí, en su nombre. Su mente se aceleró, tratando de comprender la magnitud de lo que tenía entre sus manos. La alegría inicial, una chispa tímida, fue rápidamente opacada por una sombra de duda, un malestar creciente. Si Carmen le había dejado todo esto, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué seguía viviendo en su humilde casa,
luchando día a día. La respuesta, aterradora, y aún borrosa, comenzó a formarse en su mente. Alguien había impedido que esa herencia llegara a sus manos. El dolor por la humillación de la boda se mezcló con una nueva emoción, el asombro y el inicio de una indignación creciente. La generosidad de Carmen era inmensa, el destino le había tendido una mano providencial, pero una fuerza oscura parecía haberse interpuesto. Levantó la vista de los papeles, sus ojos fijos en la nada, el silencio de la sala cargado ahora de una verdad compleja y demoledora. Su futuro, su dignidad, todo estaba escrito en esas páginas, revelando una injusticia palpable. Magdalena volvió a revisar los documentos, esta vez con una minuciosidad febril, su mente ahora alerta, escudriñando cada detalle. Encontró copias de cartas enviadas a su dirección, comunicados oficiales sobre el testamento, notificaciones bancarias. Pero ella nunca había recibido nada de eso. La verdad comenzó a golpear con una claridad brutal. Alguien había interceptado deliberadamente esa correspondencia. Y luego, encontró lo que Roberto había insinuado. Documentos de cesión de propiedades y transferencias bancarias, supuestamente firmados por ella, Magdalena. Eran falsificaciones burdas, apenas una sombra de su propia firma temblorosa. La ira, una furia desconocida, empezó a burbujear en su interior. La traición, antes una sospecha dolorosa, ahora era una certeza abrumadora. La figura de Sara, la sonrisa helada, el desprecio en sus ojos, todo cobró un nuevo significado macabro. Era Sara, solo podía ser ella. Roberto Silva, en una nota adjunta a los expedientes, había detallado un cronograma de los hechos. La muerte de Carmen, la lectura del testamento, el envío de las notificaciones, y luego, una serie de hábiles maniobras para desviar la herencia. Explicó cómo la oportunista y destructiva novia, Sara, había interceptado cruelmente toda la correspondencia lícita. No solo eso, también había falsificado abominables firmas usurpadoras, haciéndose pasar por Magdalena para tomar posesión de la mansión y las cuentas bancarias. La lectura de esos detalles hizo que Magdalena sintiera un ardor intenso en todo su cuerpo. Una mezcla de rabia y un profundo asco. Su cuñada muerta, su amorosa memoria, había sido profanada. Y ella, una viuda devota, había sido despojada de lo que por derecho le pertenecía. La indignación era un fuego que ahora la consumía, ahogando la tristeza, reemplazando la desolación. Ya no era solo una pobre mujer humillada, era una víctima de un fraude demoníaco, de un robo vil. La escala de la perfidia de Sara era gigantesca. Pensó en cómo Sara la había tratado en la boda, la mesita, el pan duro. No era simple crueldad, era el desprecio de una ladrona, el triunfo de una impostora que se sentía invencible. La indignación la reanimó, le dio una fuerza inusitada. Ya no era la madre lastimosa y desconsolada. Era una mujer traicionada, una anciana que había sido abusada, y ahora, una mujer con sed de justicia. La figura de Carmen, su amada cuñada, se alzaba en su mente como un estandarte de la verdad, impulsándola a actuar. La pasividad había terminado. El llanto dio paso a una determinación firme y fría, un renacimiento silencioso. Con los documentos esparcidos sobre la mesa de café, Magdalena pasó horas sumida en una lectura minuciosa, cada palabra una revelación dolorosa, cada firma falsificada un nuevo golpe a su confianza. Las pruebas eran abrumadoras, irrefutables. Las transferencias bancarias ilegales, los cambios de titularidad de la mansión, todo orquestado con una astucia y una frialdad calculada que la dejaban estupefacta. Sara no era solo una mujer vanidosa y cruel, era una criminal astuta, una depredadora implacable. Mientras revisaba los detalles del fraude, pequeños incidentes y comentarios de Sara, antes ignorados o atribuidos a la inexperiencia de la juventud, adquirieron un significado oscuro y siniestro. Recordó, por ejemplo, cómo Sara siempre interceptaba el correo que llegaba a la casa de Héctor, con la excusa de ayudarla a no sobrecargarse. Recordó sus comentarios despectivos sobre la poca memoria de Magdalena, sobre su confusión en temas de dinero. Pensó en las veces que Sara había insistido en manejar sus asuntos pequeños, siempre con una sonrisa de aparente solicitud. Aquellas anécdotas, antes insignificantes,
ahora se revelaban como parte de un patrón de manipulación cuidadoso y metódico. El expediente también contenía referencias a otros casos. Un patrón alarmante. Roberto había incluido notas sobre otras personas mayores que, convenientemente, habían perdido sus fortunas o propiedades después de entrar en contacto con Sara. La posibilidad de que Sara no solo la hubiera estafado a ella, sino que tuviera un historial de engaños similares, la llenó de un escalofrío helado. Su nuera no era una oportunista ingenua, sino una profesional del fraude. La indignación inicial se transformó en una determinación inquebrantable, una voluntad de hierro que no conocía la piedad. La visión de Carmen, su cuñada generosa, parecía observarla desde los documentos, impulsándola a buscar justicia, no solo por ella misma, sino por la memoria de la mujer que la había amado. Magdalena sintió una responsabilidad nueva y pesada. No podía permitir que Sara saliera impune, que continuara dañando a otras personas vulnerables. El dolor por la traición personal seguía allí, pero ahora estaba subsumido en un propósito mayor. Exponer a esa mujer malvada, desenmascararla por completo. La soledad se había desvanecido, reemplazada por una misión urgente. Levantó la mirada de los documentos. Sus ojos ya no reflejaban la pena, sino una fría resolución, una fuerza inesperada. La batalla acababa de empezar, y ella, la pequeña y frágil viuda, estaba lista para luchar. El alba ya asomaba, trayendo consigo no un nuevo día de tristeza, sino un día de inesperado desafío. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana de su humilde casa, Magdalena tomó una decisión firme, su mente clara como nunca antes. Ya no era la víctima pasiva, la anciana humillada. Era una mujer con una misión. Cogió el teléfono temblorosa, marcó el número de Roberto Silva, con una determinación renovada. Su voz, aunque algo ronca por la falta de sueño y la emoción contenida, sonó con una fuerza que ella misma desconocía. Señor Silva, soy Magdalena. He leído los documentos. Necesito su ayuda. Quiero que investigue a fondo a Sara. Quiero que cada detalle de su engaño, cada una de sus mentiras y cada una de sus estafas, sea expuesto. Esto no puede quedar impune, dijo, la rabia contenida vibrando en cada palabra. Roberto, al otro lado de la línea, respondió con un tono profesional pero comprensivo. Sabía que su noble corazón no permitiría tal injusticia, señora Magdalena. Estoy a su entera disposición. Dígame qué necesita. Magdalena le explicó su deseo de acumular pruebas sólidas, no solo para recuperar su herencia, sino para revelar el patrón sistemático de abuso delincuencial de Sara hacia inocentes ancianos, adinerados e indefensos. Ella quería justicia para todas las víctimas, pasadas y futuras. Roberto le aseguró que su investigación sería discreta, metódica y exhaustiva. Le informó sobre la necesidad de obtener informes forenses de las firmas, de rastrear las transacciones y de localizar a otras posibles víctimas. El coste sería considerable, pero Magdalena, ahora consciente de la fortuna que le había sido robada, no dudó. No se preocupe por el dinero. Esto es más grande que cualquier cantidad. Es sobre la dignidad, sobre la verdad. Afirmó con una convicción que sorprendió a Roberto. La conversación con el investigador le infundió un nuevo vigor. Se sentía empoderada, como si un peso gigantesco se hubiera levantado de sus hombros. La desesperación había sido reemplazada por un propósito inquebrantable. Se dedicó a organizar los documentos, a revisar los detalles de las fechas, las cifras, los nombres. Cada pieza del rompecabezas que se iba armando revelaba la magnitud de la crueldad de Sara. Su hijo Héctor estaba siendo engañado de la manera más perversa. Su mente ya no pensaba solo en su propia humillación, sino en la manipulación que Sara ejercía sobre su hijo. Necesitaba liberar a Héctor de las garras de esa mujer malvada. La venganza no era su objetivo principal, sino la justicia, la restauración de la verdad. La pequeña viuda había encontrado su voz, y estaba lista para usarla con toda su fuerza. El amanecer traía consigo el inicio de una batalla larga, pero justa. Roberto Silva, con su habitual eficiencia y discreción, comenzó una investigación exhaustiva sobre Sara. Días después,
Se reunió nuevamente con Magdalena en un café apartado, lejos de miradas indiscretas. Magdalena, aunque ansiosa, irradiaba una nueva calma, una fortaleza inesperada. Roberto le entregó una serie de nuevos expedientes, aún más gruesos que los anteriores. Las cosas son aún peores de lo que imaginábamos, señora Magdalena. Sara no solo la estafó a usted. Hemos descubierto un patrón de comportamiento alarmante, dijo Roberto, su voz seria. Los nuevos documentos revelaban una red compleja de engaños. Sara, bajo diferentes identidades o a través de testaferros, había logrado acercarse a varias personas mayores y adineradas, valiéndose de su carisma superficial y su apariencia inofensiva. Utilizaba tácticas similares: interceptación de correspondencia, falsificación de documentos, manipulación psicológica. Había despojado a al menos otras 3 familias de sus bienes, dejando a las víctimas en la ruina o en la desesperación más absoluta. Una de ellas incluso había fallecido poco después de perderlo todo, según el informe, sumida en una profunda depresión. La magnitud del mal era sobrecogedora. Sara no era una delincuente de poca monta, era una criminal calculada y despiadada. Magdalena leyó los relatos con un escalofrío que le recorrió la espalda. Las historias eran desgarradoras, ecos de su propia experiencia, pero con desenlaces aún más trágicos. La visión de Sara, la misma mujer que besaba a su hijo, que compartía su cama, como una depredadora fría y calculadora, la dejó sin aliento. La indignación que sentía era inmensa, superando con creces la humillación personal. Esto era un crimen sistemático contra los más vulnerables, una abominación moral. Esta mujer es un demonio, susurró Magdalena, apretando los puños, su rostro transfigurado por la ira justa. Hay que detenerla. No solo por mi herencia, señor Silva, sino por todas estas víctimas, por la memoria de la señora que murió por su culpa. No podemos permitir que siga actuando impunemente, dijo con una voz firme, casi feroz. Roberto asintió, impresionado por la determinación de la anciana. Hemos acumulado pruebas muy sólidas, señora Magdalena. Testimonios, registros bancarios, peritajes caligráficos iniciales. Esto es solo el principio. Pero necesitamos que usted sea la fuerza impulsora, la que dé la cara. Su historia es la clave, explicó. Magdalena sintió una oleada de propósito, juntos o con Ikaga. La lucha ya no era personal, era una cruzada. Su corazón, antes roto, ahora latía con una nueva fuerza, una fuerza impulsada por la justicia. Había encontrado una razón para luchar, una dignidad que recuperar, no solo para ella, sino para todos los que habían caído en las garras de Sara. Con la información de Roberto, Magdalena empezó a observar a Sara y a Héctor con nuevos ojos, una mirada penetrante que antes había estado cegada por el amor maternal. Visitaba la casa de su hijo con más frecuencia, pretextando visitas rutinarias, pero en realidad, observaba, escuchaba, analizaba cada interacción. Sara, confiada en su impunidad, y en la supuesta demencia senil de Magdalena, no tenía reparos en manipular la situación abiertamente. Magdalena presenció escenas desgarradoras. Sara, con una dulzura falsa y una voz suave, susurraba a Héctor comentarios venenosos sobre la confusión de su madre. Cariño, mamá estuvo preguntando otra vez por la señora Carmen. Ya sabes, la que falleció hace años. A veces se le va un poco la cabeza, pobre, decía Sara con un falso suspiro, mientras le tocaba el brazo a Héctor con una delicadeza posesiva. O en otra ocasión, me preocupa mucho tu madre, Héctor. Dice cosas sin sentido, ideas raras sobre una casa y dinero. Quizás deberíamos considerar la ayuda de un especialista, para su propio bien. Comentaba con una falsa preocupación, sus ojos brillando con malicia. Magdalena notaba cómo las palabras de Sara, sutiles y constantes, iban calando en la mente de Héctor, como una gota de veneno que erosiona la piedra. Él, siempre tan confiado y bueno, parecía cada vez más distante, más preocupado, más inclinado a creer la versión de su esposa. Cuando Magdalena intentaba hablar de temas triviales, notaba una barrera invisible entre ella y su hijo, un muro construido por las mentiras de Sara. ¿Estás bien, mamá?
Te veo un poco distraída, le decía Héctor, con una mirada de lástima que le partía el alma. Esa mirada de piedad, el fruto de la manipulación de Sara, era casi tan dolorosa como la humillación de la boda. Magdalena sentía la frustración de no poder desenmascarar a Sara de inmediato, de tener que guardar silencio mientras su hijo era envenenado por las mentiras. Pero sabía que la paciencia era su arma. Cada comentario venenoso de Sara, cada mirada de lástima de Héctor, no hacía más que alimentar su determinación. Estaba acumulando no solo pruebas legales, sino también un profundo dolor por la pérdida de la relación con su hijo. Una relación empañada por la vil perfidia de Sara. La manipulación de Sara era un golpe bajo, un ataque directo a su dignidad y a su lazo materno. Pero, en lugar de doblegarla, la fortalecía. La imagen de Héctor, dócil y engañado, se convirtió en una nueva razón para luchar, para liberar a su hijo de esa pesadilla. La verdad, aunque dolorosa, sería su mayor aliada. Y Sara, la astuta manipuladora, pronto se enfrentaría a la realidad. Roberto Silva presentó a Magdalena los informes forenses definitivos, la culminación de meses de trabajo meticuloso. La cita fue en la oficina del investigador, un espacio discreto y funcional que inspiraba confianza. En la mesa de reuniones, se apilaron los gruesos expedientes, cada uno con sellos y firmas de expertos calígrafos y analistas financieros. Señora Magdalena, las pruebas son irrefutables. Aquí tiene el informe del perito caligráfico. Confirma sin lugar a dudas que las firmas en los documentos de transferencia de la mansión y de las cuentas bancarias son falsas. Hay una clara evidencia de que fueron realizadas por Sara, con un intento de imitación burda de su puño y letra, explicó Roberto, señalando diagramas comparativos de firmas. La evidencia visual era contundente. Las diferencias entre su firma original y las supuestas suyas eran flagrantes para cualquier ojo experto. La rabia de Magdalena era palpable, pero la contuvo con una fuerza interior que no se permitiría flaquear. Además del peritaje, Roberto había conseguido extractos bancarios que mostraban el flujo del dinero desde las cuentas de Carmen a cuentas a nombre de Sara, o de empresas fantasma controladas por ella. Había rastreado propiedades que Sara había adquirido con el dinero robado, y había encontrado testimonios de otros ancianos que habían sido víctimas de métodos similares. El caso contra Sara no solo era sólido, era aplastante. ¿Con esto, podemos actuar legalmente sin temor a dudas?, preguntó Magdalena, su voz firme y llena de una nueva autoridad. Roberto asintió con seriedad. Absolutamente. Con estas pruebas forenses y el testimonio de otras víctimas, su caso es inquebrantable. Sara enfrentará cargos graves por fraude, falsificación y usurpación de identidad. Podría pasar muchos años en prisión, además de tener que restituir todo lo robado, afirmó el investigador, su tono de voz profesional y directo. Magdalena sintió una mezcla compleja de emociones, alivio por la confirmación de la verdad, una satisfacción amarga por la inminente caída de Sara, pero también una profunda tristeza por la traición. La justicia, aunque tardía, llegaría. Miró los documentos, los papeles que representaban la evidencia de la maldad de Sara, y una fría resolución se instaló en su corazón. Ya no había vuelta atrás. La hora de la confrontación se acercaba, y ella estaba lista para enfrentar a su nuera con la verdad. Su camino antes lleno de pena y desolación, ahora era claro y directo. La justicia era su único, verdadero objetivo. Y sabía que lo lograría. Con las pruebas irrefutables en sus manos, Magdalena pasó noches en vela, planeando la confrontación con meticulosa precisión. Sabía que este no sería un encuentro fácil. Su corazón de madre anhelaba una solución suave, una revelación que no dañara irrevocablemente a su hijo. Pero la cruda realidad del fraude de Sara, la maldad de sus acciones, y el daño infligido a otros ancianos, le dictaron una estrategia diferente. Héctor necesitaba ver la verdad con toda su fuerza, sin matices, sin edulcorantes. Necesitaba despertar de su ceguera, por doloroso que fuera. Magdalena repasó cada escenario posible, cada palabra a pronunciar, cada documento a presentar. No quería que Héctor pensara que eran solo ideas, o confusiones de una anciana, como Sara le había hecho creer. La verdad tenía que ser presentada de una manera
que no dejara lugar a dudas, un golpe directo a la conciencia de su hijo. Era la única manera de salvarlo de esa mujer depredadora, y de recuperar su propia dignidad. El peso de la decisión era enorme, pero la convicción de su justicia era aún mayor. Decidió que el mejor lugar para la confrontación sería su propia casa, su humilde refugio. Allí, lejos de la opulencia de Sarah, Héctor podría enfrentarse a la realidad, en un ambiente que recordaría sus raíces, los valores que ella le había inculcado. Sería un encuentro íntimo, devastador, pero necesario. La confrontación no solo buscaría la restitución de su herencia, también buscaría la redención de su hijo, la liberación de su mente. Magdalena ya no sentía miedo. Sentía una fuerza inquebrantable, una calma fría que provenía de la certeza de tener la verdad de su lado. Su figura pequeña y frágil se transformó en una guerrera decidida, una leona defendiendo a su cachorro. La imagen de Carmen, su cuñada bondadosa, la impulsaba. El recuerdo de los otros ancianos estafados la llenaba de valor. Se preparó mentalmente para el dolor que sabía que vería en los ojos de su hijo, el impacto devastador de la verdad. Pero era un dolor necesario, un sufrimiento que limpiaría la venda de sus ojos. La confrontación sería el punto de inflexión, el momento en que todo cambiaría. El destino de 3 vidas pendía de ese encuentro. Y Magdalena estaba lista para cumplir con su parte, sin titubeos, sin debilidad. Su corazón de madre herida se endureció para la batalla que se avecinaba, una batalla por la verdad y por el amor, por la justicia y por la dignidad de todos. El silencio de su casa se llenaba con la anticipación de la tormenta inminente. Mientras Magdalena se preparaba para la batalla, Sarah, ajena a la tormenta que se avecinaba, vivía en un estado de euforia triunfal. La mansión que había robado, el dinero que había usurpado, todo era suyo. Disfrutaba de su nueva vida con Héctor, un hombre dócil y fácil de manipular, al que había convencido de la demencia de su madre. La consideraba una victoria total, un éxito brillante. En un lujoso almuerzo con sus amigas, en un restaurante de moda, Sarah no pudo evitar vanagloriarse de su éxito. «Ay, chicas, la verdad es que la vida me sonríe. Héctor es un sol. Y la casa de la tía Carmen, bueno, es un sueño. Imagínense una herencia inesperada», dijo con un guiño cómplice, omitiendo convenientemente los detalles de su estratagema criminal. Una de sus amigas curiosa preguntó: «¿Y qué tal tu suegra, la señora Magdalena? Sigue con sus peculiaridades, ¿verdad?» «No oía». Sarah sonrió con desdén, con una falsa pena. «Pobre abuela. Cada día está peor. Dice unas cosas, ideas raras. De verdad que me preocupa. Héctor y yo estamos pensando en buscarle ayuda, un buen centro donde la cuiden bien, porque ya no puede valerse sola. Es por su bien, claro. La queremos mucho, pero ya saben cómo son los ancianos, se vuelven una carga», dijo, con un tono condescendiente que rayaba en la crueldad. Las amigas asintieron con falsa compasión, mientras por dentro, algunas admiraban la frialdad de Sarah. Sarah continuó, su voz llena de un orgullo descarado. «Es una pena que su mente no esté tan clara, porque de verdad que ha sido un obstáculo en muchas cosas. Pero bueno, ya tenemos todo bajo control. Héctor confía plenamente en mí, para manejar todo. Él sabe que solo busco su bienestar», se jactó, con una sonrisa amplia y satisfecha. Para Sarah, Magdalena era un problema resuelto, una molestia insignificante, un estorbo que había logrado apartar de su camino. Su imperio de mentiras y fraudes parecía inexpugnable. No podía imaginar que la pequeña viuda, a la que tanto despreciaba, estaba reuniendo las armas necesarias para su caída, que cada comentario venenoso, cada mentira sobre su demencia, era un clavo más en el ataúd de su propia destrucción. El destino, en su cruel ironía, la estaba preparando para una caída devastadora. El brillo de sus joyas y la opulencia de su vida eran solo un velo que pronto sería rasgado, revelando la oscuridad de su alma. La confianza de Sarah era su mayor debilidad, su arrogancia, la que la llevaría directamente al abismo. El reloj de la verdad seguía avanzando, y su tiempo se agotaba rápidamente. Magdalena,
Con el corazón apretado pero la mente clara, llamó a Héctor. Hijo, ¿podrías venir a mi casa esta tarde? Necesito hablar contigo de un asunto muy importante. Es algo que no puede esperar. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no le era habitual. Héctor, ocupado con sus nuevas responsabilidades y la vida de lujo que compartía con Sara, se mostró un tanto renuente. Mamá, ¿estás bien? ¿Es algo grave? Estoy un poco ocupado hoy, respondió con un tono de fastidio apenas disimulado. Es grave, Héctor. Y necesito que estés solo. Sin Sara. Por favor, hijo. Es por nuestro bien, insistió Magdalena. Su tono no admitía discusión. La solemnidad de su madre, unida a la inusual petición de que Sara no estuviera presente, intrigó a Héctor, pero también le causó cierta inquietud. Algo en la voz de Magdalena le dijo que no podía ignorarla. Después de un breve silencio, accedió. De acuerdo, mamá. Estaré allí a las 6, dijo, su voz reflejando una mezcla de resignación y preocupación creciente. Magdalena pasó el resto del día preparando el escenario para la revelación. Colocó los expedientes, los informes forenses, las cartas de Carmen, de manera ordenada sobre la vieja mesa de su sala. Cada documento era una pieza de la verdad, un arma en la batalla que se avecinaba. Se vistió con su ropa más sencilla, queriendo que Héctor la viera como la madre que siempre había sido, la mujer honesta y sencilla que él conocía, no la anciana demente que Sara le había pintado. A las 6 en punto, el timbre sonó. Magdalena abrió la puerta con una serenidad que disfrazaba la tormenta emocional que sentía por dentro. Héctor entró, su rostro reflejando curiosidad y una vaga ansiedad. «Mamá, ¿qué es lo que pasa? Me tienes preocupado», dijo, mirando la pila de papeles en la mesa con extrañeza. El ambiente en la sala era denso, cargado de una expectativa palpable, una tensión silenciosa. Magdalena le pidió que se sentara, su mirada fija en los ojos de su hijo, buscando un atisbo del Héctor que ella conocía, el Héctor noble y justo. La hora de la verdad había llegado. La confrontación, que llevaba meses gestándose, estaba a punto de desatarse, una bomba de relojería a punto de explotar en la cara de su hijo. El destino de su familia, de su vida, y de la de Sara, se jugaba en ese instante. Magdalena respiró hondo, reuniendo toda su fuerza interior para el golpe inminente. Magdalena se sentó frente a Héctor, su mirada firme y serena, un contraste con la tormenta de emociones que sentía por dentro. Héctor, tengo que contarte algo muy serio. Algo que cambiará tu percepción de muchas cosas, y que quizás te cause mucho dolor. Pero necesitas saber la verdad. Comenzó, su voz grave y pausada. Héctor, visiblemente nervioso, asintió, sus ojos fijos en la pila de documentos. Mamá, me estás asustando. ¿Qué es todo esto? Parece como si fueras a denunciar a alguien, bromeó, tratando de aliviar la tensión, pero su voz denotaba una creciente preocupación. Magdalena no sonrió. No es una broma, hijo. Es la verdad, y te involucra a ti, a mí, y a Sara. ¿Y a tu tía Carmen?, dijo, y el nombre de Carmen hizo que Héctor frunciera el ceño, intrigado. Magdalena tomó la carta de Carmen, la primera que había leído, y se la entregó a Héctor. Lee esto primero, hijo. Es de tu tía. La escribió para mí antes de morir, y le pidió. Héctor tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Su expresión cambió de la intriga a la confusión, luego a la sorpresa, y finalmente, a una incredulidad creciente. Las palabras de Carmen, llenas de afecto por Magdalena, y la mención de una herencia, lo dejaron atónito. ¿Una mansión? ¿Cuentas bancarias? Para ti, mamá. Pero, ¿por qué no sabíamos nada de esto? ¿Por qué sigues viviendo aquí?, preguntó levantando la vista, su voz llena de desconcierto. Magdalena, con calma, le entregó la copia del testamento, el documento oficial que confirmaba cada palabra de Carmen. Héctor lo revisó, sus ojos escudriñando cada línea, cada sello notarial. La verdad de la herencia se le presentaba de forma cruda, irrefutable. Su mente luchaba por procesar la información. Pero, ¿cómo? Si Carmen te dejó todo esto,
¿Dónde está? Balbuceó, su voz apenas un susurro, el terror asomándose en sus ojos. En ese instante, Magdalena deslizó sobre la mesa los documentos de cesión, las transferencias, y las cartas de notificación que nunca había recibido. Alguien interceptó la correspondencia, Héctor. Y alguien falsificó mi firma para robarlo, dijo, su mirada penetrante en la de su hijo. La incredulidad en el rostro de Héctor se transformó lentamente en un horror dócil. Las piezas del rompecabezas, tan dolorosas, empezaban a encajar. El despertar de Héctor ante la cruda realidad había comenzado, y el impacto era evidente en su expresión atónita. La quietud de la sala se llenó de la pesadez de una verdad innegable. El silencio en la sala se hizo pesado, casi insoportable, mientras Héctor asimilaba la magnitud de lo que tenía ante sus ojos. Su rostro palideció, sus manos temblaron al sostener los documentos falsificados. La incredulidad inicial se convirtió en un horror dócil, luego, en una ira creciente. ¿Falsificaron tu firma? ¿Alguien robó tu herencia? Preguntó, su voz ronca, casi inaudible, una mezcla de dolor y furia. Magdalena, con una calma forzada, deslizó el informe del perito caligráfico sobre la mesa. ¿Lee esto, hijo? Te dirá quién fue, le instó, su mirada fija en él, llena de una mezcla de tristeza y determinación. Héctor tomó el informe con manos inestables. Sus ojos recorrieron las conclusiones, las comparaciones de firmas, los detalles técnicos. La verdad, escrita en tinta forense, era brutal. Las firmas que supuestamente eran de Magdalena, en realidad pertenecían a Sara. El nombre de su esposa, asociado a la palabra falsificación, lo golpeó con la fuerza de un rayo. La realidad se estrelló contra él como un tren. Sara, la mujer que había jurado amar, la mujer en quien había confiado ciegamente, no solo había humillado a su madre, sino que la había estafado cruelmente. Peor aún, lo había manipulado a él, convenciéndolo de la demencia de Magdalena para ocultar sus crímenes. La imagen de Sara, tan dulce y preocupada cuando hablaba de la salud mental de su madre, se transformó en la de una manipuladora fría y calculadora. El dolor de la traición personal se sumó a la vergüenza por su propia ceguera. Él había sido su cómplice pasivo, un títere en sus manos malvadas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Héctor. Lágrimas de rabia, de arrepentimiento, de profunda decepción. Sara, no puede ser. Ella me dijo que tú que tenías problemas de memoria. Me dijo que te estabas inventando cosas, balbuceó, la voz quebrada, sus ojos fijos en el informe como si éste contuviera la sentencia final de su vida. Magdalena, con un suspiro profundo, le entregó los expedientes de Roberto Silva sobre las otras víctimas de Sara, el patrón de fraude sistemático. Los ojos de Héctor se abrieron con espanto al ver la magnitud del engaño. Su esposa no era una ladrona ocasional, sino una depredadora metódica, un demonio. La devastación era completa. El varón, antes ciego y manipulado, despertó espantado ante esta cruel impostora. El suelo bajo sus pies parecía desvanecerse. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez, era el silencio de un mundo destrozado, de una confianza rota en 1000 pedazos. La verdad era más amarga, más cruel de lo que jamás imaginó. Héctor abandonó la casa de su madre con la cabeza hirviendo, el corazón lacerado, los expedientes apretados contra su pecho como si fueran pruebas de un sueño cruel. La furia, una rabia volcánica, crecía en su interior con cada paso. Se dirigió directamente a la mansión, el hogar que Sara había robado a su propia madre. Entró sin llamar, su rostro desfigurado por la ira, sus ojos encendidos. Sara estaba en la sala, revisando sus redes sociales con una sonrisa satisfecha, ajena a la tormenta que se desataba. Levantó la vista, sorprendida por la entrada abrupta de Héctor. «¿Cariño? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara? Parece que has visto un fantasma», dijo con su habitual voz melosa, una voz que ahora para Héctor sonaba como la de una serpiente. Héctor no respondió. Arrojó los documentos sobre la mesa de café, esparciéndolos ante los ojos de Sara. El informe caligráfico, el testamento de Carmen, las pruebas de las transferencias. «Explícame esto, Sara. Explícame estas firmas falsas».
Explícame por qué mi madre no recibió su herencia. Rugió, su voz llena de una furia que nunca antes había mostrado, sus manos apretadas en puños temblorosos. Sara miró los documentos, su rostro palideció, la sonrisa se desvaneció. El pánico se apoderó de ella, pero intentó disimularlo con su habitual astucia. Héctor, no sé de qué hablas. Esto debe ser una confusión. Tu madre, ya sabes cómo es. Se inventa cosas. Está un poco delicada, balbuceó intentando aferrarse a su vieja mentira. Pero Héctor ya no era el hombre dócil y engañado. Su mirada era fría, implacable, llena de un desprecio que la dejó helada. No me mientas más, Sara. Tengo las pruebas. Tengo los informes forenses. Sé que has estafado a mi madre y a otros ancianos. Sé que me has manipulado para que le diera la espalda. Eres una ladrona, una impostora, una mujer malvada. Gritó, su voz cargada de un dolor profundo de una traición insoportable. Sara se encogió, temblorosa, intentando una última defensa, una súplica desesperada. Héctor, por favor, podemos arreglarlo. Te juro que... Pero él la interrumpió, iracundo, y exigiendo retribución justiciera inmediata. No hay nada que arreglar. Quiero todo el dinero de vuelta. Quiero la mansión a nombre de mi madre en este instante. Y quiero que te largues de mi vida, de esta casa, para siempre. Estás fuera. Su voz era un trueno. Sara, derrotada y aterrada, supo que había perdido. El juego había terminado. La temblorosa asaltante resarció vertiginosamente la inmensa fortuna confiscada, expulsándola estruendosamente por completo. Su vida de lujos y mentiras se desmoronaba en un instante. Las lágrimas de rabia y derrota resbalaban por sus mejillas. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco, el eco de su caída resonando en la mansión, una prisión de sus propios crímenes. Con Sara expulsada, y enfrentando las consecuencias legales de sus crímenes, un proceso que incluyó no solo la restitución completa de todo lo robado a Magdalena, sino también cargos por fraude y falsificación, la vida de Magdalena comenzó a transformarse. La mansión idílica, con sus amplios jardines y sus lujosas estancias, ahora era verdaderamente suya. Las cuentas bancarias, con los fondos completos, le brindaban una seguridad económica que nunca antes había conocido. Pero más allá de lo material, lo más valioso fue la reconciliación con Héctor. Él, arrepentido y destrozado por su ceguera, pidió perdón a su madre de rodillas, con lágrimas sinceras. Magdalena, con su corazón maternal, lo abrazó, perdonándolo, comprendiendo que él también había sido una víctima de la manipulación de Sara. La relación entre madre e hijo se fortaleció, cimentada ahora en la verdad, y en un amor incondicional, un amor que había resistido la tormenta más oscura. Magdalena, triunfante, y con una nueva perspectiva de vida, decidió que era tiempo de un cambio radical. La idea de vivir en la gran mansión, aunque hermosa, le resultaba extraña. Quería un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera vivir con la dignidad y la tranquilidad que siempre había anhelado, lejos de los fantasmas del pasado. Un día, mientras hojeaba una revista de viajes, sus ojos se posaron en una imagen de la costa española, con sus pueblos blancos, y su mar azul vibrante. Una idea que había germinado en su mente desde hacía tiempo, se hizo concreta: emigrar a España. Era un sueño lejano, una fantasía que ahora podía hacer realidad. Con el apoyo incondicional de Héctor, Magdalena comenzó los preparativos. Vendió la mansión, invirtiendo sabiamente su fortuna. Se despidió de su humilde casa de barrio, donde tantas penas y alegrías había vivido. La despedida de Héctor fue emotiva, pero llena de esperanza. «Estaré bien, hijo. ¿Y tú también? Ahora, a vivir con la verdad», le dijo, sonriendo con una paz que irradiaba desde su alma. Magdalena se embarcó en el avión, mirando por la ventanilla cómo las nubes cubrían la tierra que dejaba atrás. España la esperaba. Un nuevo capítulo, un futuro brillante y lleno de promesas. La pequeña viuda, que había padecido tanta humillación, había resurgido más fuerte, más sabia, y sobre todo, libre. Su nueva vida, deliciosamente reconfortante, la esperaba, un testimonio de la resiliencia humana y la justicia divina. Su corazón, antes roto,
Ahora se sentía pleno y feliz, lleno de la dicha de un nuevo merecido amanecer. Era la victoria de la verdad y del amor maternal.